En este video vamos a ver las partes de un cono y cómo calcular sus áreas. Lo primero que hay que decir es que un cono es un sólido de revolución. Lo que significa es que si tenemos un triángulo rectángulo acá, tenemos la hipotenusa y un cateto que sería la base, un cateto sería la altura. A esta línea recta que está acá se le llama eje. Si yo dejo fijo un cateto a ese eje y giro el triángulo con respecto a ese cateto, entonces si se gira muy rápido da la impresión de que se forma la figura que conocemos como un cono. Se llama de revolución por eso, porque da vueltas, son revoluciones. Ahora, si tenemos ya el cono en sí, vamos a ver cuáles son las partes que conforman el cono. Primero que todo tenemos una altura, que sería esta línea morada que está acá. La altura se representa con una H generalmente. Luego, en la base se forma un círculo, ya lo vamos a ver. Y como todo círculo tiene un radio, por lo tanto la parte de acá abajo se representa con una R de radio. Y por último tenemos lo que sería el lado del cono. Esta línea amarilla ahí se conoce como la generatriz. Se representa con una G. Entonces, hasta el momento tenemos tres partes: la altura, el radio y la generatriz. También tenemos el punto más alto, que estaría acá, que se llama vértice o cúspide del cono. Igual tiene un diámetro, ya que la base es un círculo, por lo tanto si tiene un radio tiene un diámetro. Sería la medida de 2 veces el radio. Ahora, vamos a calcular las áreas del cono. Se va a dividir en dos áreas. La primera se llama área basal y la segunda se llama área lateral. Vamos a ver lo que sería el área basal, que corresponde a la base del cono. Entonces, como dije antes, la base la forma un círculo. Si yo divido el cono, entonces le quito la base, se forma un círculo. Esta línea de acá, entonces corresponde a el radio. Entonces aquí también sería un radio. Por lo tanto, vamos a decir que el área basal sería sacar el área de todo este círculo. Área basal se utiliza la fórmula del círculo, que sería pi por r a la 2. Simplemente es eso. El área basal de un cono es sacar el área del círculo. Si tenemos la medida del radio, entonces aplicamos la fórmula. Ahora, en la parte lateral, si dividimos el cono y lo cortamos, digamos que se hace una línea. Una línea acá. El cono se abre.
se queda esta figura que está aquí, donde este punto sería el vértice y esta parte de acá sería la generatriz. Entonces vemos que sería lo mismo de acá. Esa otra línea también es una generatriz. Ahora vamos a ver que tiene esta otra parte. ¿De dónde sale esa otra parte? Eso es lo mismo que la circunferencia del cono. ¿Qué es la circunferencia? Esta línea roja que está aquí. Que si lo veo en el área basal, es esta línea roja. Pero de momento, solo concentrarnos en el área lateral. Ahora, ¿cómo calcular esta área? Tenemos que calcular esta área para obtener el área lateral. Voy a hacer esto un poquito más para abajo. Ahora, vamos a decir que el área lateral se representa por una A y una L pequeña. Sería a obtener o a calcular pi por r por la generatriz. Simplemente número pi multiplicado por la medida del radio multiplicado por la medida de la generatriz. Entonces necesito estas dos medidas. Ya tenemos las dos fórmulas que necesitamos. Área lateral y el área basal. Ahora, si yo quiero saber el área total de un cono, área total, digamos que esta es el área 1, área lateral, área 2, área basal, digamos que el área 3 es el área total. El área total de un cono se representa con una A y una T. Simplemente es sumar área lateral más área basal. O sea, el área total sería pi por r por la generatriz más pi por r al cuadrado. El área total sería entonces, si saco factor común, pi por r, sería pi por r, y entre paréntesis, g más r. Y esta es una fórmula para obtener el área total si conocemos la medida del radio y de la generatriz. Entonces simplemente ya tenemos las fórmulas que necesitamos, las partes. No confundir la altura del cono. Hay gente que confunde la altura del cono con la generatriz. Entonces, cuidar esa parte.
Y como el triángulo que se forma con la altura, el radio y la generatriz es un triángulo rectángulo, vean que aquí está el ángulo recto. Siempre podemos aplicar Pitágoras si no conocemos alguno de sus datos. Ya lo vamos a ver en los ejemplos. El primer ejemplo dice que calcule el área basal, el área lateral y el área total de un cono. Si el radio de la base mide 8 y su generatriz mide 20 centímetros. Nos dan 8 y 20. Ahora, el radio mide 8. Entonces, tenemos que esta medida es 8. Y tenemos que la generatriz mide 20. Nos piden calcular el área basal, el área lateral y el área total. Primero, entonces, el área basal. La fórmula el área del círculo. Se hace esta área que estamos acá. El área basal sería, si tenemos que el radio mide 8, simplemente sería pi por 8 a la 2. Área basal sería 8 a la 2 es 64. 64 pi. Igual podemos poner en la calculadora. Poner la fórmula que sería pi. Se pone con shift. Y con la tecla esta de por 10. Por 8 elevado a la 2. 64 pi. Lo podemos pasar a decimales también, pero más exacto 64 pi. Por lo tanto ya tenemos la primera parte. Segunda parte, área lateral. Pi por R por la generatriz. El área lateral, entonces sería radio 8, generatriz 20. Sería pi por 8 por 20. Y eso daría 160 pi. Y ya tenemos el área lateral. Nos faltaría el área total. Área total sería entonces el área basal más el área lateral. Área total sería 64 pi más 160 pi. Eso sumado a 224 pi. Y ya estaría resuelto el ejercicio, las tres partes, con solo tener esos dos datos. Siguiente ejercicio dice que igual, calcular área basal, área lateral y el área total de un cono si la altura mide 5 raíz de 2 y su radio mide 2 raíz de 3. Ahora, ponemos los datos. Dice que la altura mide 5 raíz de 2. Y el radio mide 2 raíz de 3.
Ahora vamos con el área basal. De nuevo la fórmula pi por r a la 2. ¿Conocemos la medida del radio? Sí. 2 raíz de 3. Por lo tanto, ya podemos aplicar la fórmula. Pi por 2 raíz de 3 al cuadrado. Solamente que si lo escribimos así, está incorrecto. Porque de esta forma, el cuadrado que está acá está tomando en cuenta nada más a la raíz de 3. Por lo tanto, tengo que agregar paréntesis a todo el conjunto, al 2 y la raíz de 3. El área basal sería, entonces, vamos a ver qué pasa si lo ponemos sin el paréntesis. Mira por acá. Si ponemos pi por 2 raíz de 3 al cuadrado nos daría 6pi. Pero si le agregamos los paréntesis, dejando el exponente afuera, nos da el resultado correcto, que sería 12pi. Por lo tanto, el área basal 12pi. Tener cuidado en esa parte. Ahora, segunda parte. Área lateral, que sería pi por r por la generatriz. Según los datos tenemos el r, que es 2 raíz de 3. Y tenemos la altura, que es 5 raíz de 2. Pero no tenemos la generatriz. No tenemos este dato. Por lo tanto, hay que sacarlo. Como vimos al principio, el cono sale de un triángulo rectángulo. Entonces, la altura es un cateto, el radio es un cateto, y tenemos la hipotenusa, que sería la generatriz. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer acá es calcular esa generatriz. Tenemos 5 raíz de 2, tenemos 2 raíz de 3 y tenemos la generatriz, que sería la hipotenusa. Por lo tanto, la fórmula de Pitágoras dice que la generatriz sería la raíz de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Son los catetos. Aquí va en ángulo recto. Entonces, ¿cuánto mide un cateto? 5 raíz de 2 a la 2. Más el otro cateto, que sería 2 raíz de 3 a la 2. Y todo eso en raíz. Podemos poner todo eso en la calculadora y ver cuánto nos da. Pitágoras entonces nos dice que 5 raíz de 2 al cuadrado, perdón, al cuadrado, eso es un error que a veces se comete, hay que tener cuidado también, más el otro cateto al cuadrado, que sería 2 raíz de 3 al cuadrado, sería raíz de 62. Por lo tanto, la generatriz es raíz de 62. Y ahora sí puedo aplicar el área lateral. Sería pi por el radio, que sería 2 raíz de 3, por la generatriz, que sería raíz de 62.
el área lateral. Ponemos a ver cuánto nos da eso. Ponemos Shift P por 2 raíz de 3. Aquí no hace falta los paréntesis porque no está elevándose a ningún número diferente de 1. Por raíz de 62. Eso nos da en decimales 85,69. 85,7, digamos. Ahora podemos sacar el área total. Podemos sumar las dos áreas simplemente. 12pi más 85,7. O podemos aplicar la fórmula de antes. Pi por R, entre paréntesis, G más R. El área total sería entonces pi por 2 raíz de 3, entre paréntesis, la G, que era raíz de 62, más el radio, que es 2 raíz de 3. Y el área total sería poner eso en la calculadora. Se puede hacer también dándole valores a las letras, a las variables. Para recordar ese método, le puedo decir que Shift P por, digamos que el radio sería la X, ya que no hay una R para poner. Paréntesis, digamos que la generatriz es la A, porque tampoco hay una G. Más el radio, que sería otra vez la X. Aquí está escrita la fórmula, solamente que un poco diferente. Con las letras diferentes porque no están en la calculadora esas letras. Le damos a calcular, nos dice la X, o sea el radio. Ponemos 2 raíz de 3. Y la A, que significa la generatriz, raíz de 62. Le damos igual 123,39. Y ese sería el área total de la figura o de ese cono. Con la diferencia que había que utilizar Pitágoras para obtener el área lateral. El último ejemplo nos dice que calcule la medida de la generatriz de un cono. O sea, la medida de la generatriz, cuya área total es de 252 pi y su diámetro mide 12 raíz de 2. Ahora hay que ver que aquí no nos piden ninguna área, porque ya no la dan. Nos están pidiendo averiguar cuánto es la generatriz. Y nos dan dos datos. El área total es 252 pi, que sería el área de todo el cono. Y el diámetro es 12 raíz de 2. El diámetro implica, sería esta línea que está acá. Eso mediría 12 raíz de 2. Como es un diámetro, por lo tanto, el radio mediría la mitad. Sería 6 raíz de 2. Ahora, ¿cómo se averigua la generatriz? Como nos dan el área total, yo debo utilizar la fórmula del área total. Área total era pi por R, entre paréntesis, G más R. Si yo cambio los datos a los que tengo que AT es esto.
Entonces, en lugar de AT, ¿qué voy a poner? 252 pi. Es esto. Del otro lado me quedaría pi por el radio, o sea, 6 raíz de 2. Paréntesis, la generatriz que no conozco, más el radio, que sería 6 raíz de 2. Y tengo que despejar la G. Ahora, para despejar la G, debo quitar lo que está fuera del paréntesis primero, o sea, todo esto. Quedaría, como esto está multiplicando el paréntesis, yo lo mando a dividir al otro lado. 252 pi dividido entre pi por 6 raíz de 2. Y eso me da igual a lo que está en el paréntesis, que es lo que queda al otro lado. Generatriz más 6 raíz de 2. Ya no ocupo los paréntesis porque ya no hay nada que esté multiplicando, ya lo quité. Vemos cuánto da esa división. 252 pi dividido entre pi por 6 raíz de 2. Y eso da 29,69, más o menos aproximadamente. Eso da 29,69 aproximadamente, que es igual a G más 6 raíz de 2. Paso que sigue para despejar la G. Está sumando con el 6 raíz de 2, entonces lo paso a restar. Sería 29,69 menos 6 raíz de 2, y eso es lo que daría la generatriz. 29,69 menos 6 raíz de 2. Y eso da 21,2 más o menos. Es aproximadamente lo que mide la generatriz. Y con eso estaría resuelto el problema. La diferencia es que aquí hay que despejar la fórmula, no aplicarla como en los otros ejemplos.